Y hoy vamos a continuar con la serie Navidad para su Gloria. Y para eso voy a pedirle que me acompañe a un pasaje bien interesante, hermano. De esos pasajes que lo ponen a uno a pensar. Acompáñeme al libro de Mateo, capítulo 1, verso 1. Mateo, capítulo 1, verso 1, y vamos a estar leyendo hasta el verso 6. Deberíamos leerlo hasta el 16, pero vamos a leerlo solamente del 1 al 6. ¿Ya lo tiene? Mateo 1. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Verso 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Dejémoslo hasta ahí. Padre, gracias por este tiempo. Hoy oramos, Señor, y pedimos, háblanos a través de tu palabra, que hoy el consejo de tu palabra cumpla su propósito en nosotros y que podamos entender cada día mejor lo que realmente es la Navidad. Te lo pedimos en tu nombre, Dios. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando el tema Navidad, la expresión de la gracia de Dios. ¿Cómo se llama el título? Navidad, la expresión de la gracia de Dios. Para nosotros, generalmente, la Navidad está asociada con varias cosas que son muy familiares, es decir, son parte de nuestra vida. Por ejemplo, la Navidad está asociada con pesebre. No sé quién tuvo la oportunidad de hacer pesebres con musgo. Antes, por eso se acabaron los páramos, porque antes con musgos y le ponía uno un quiche, se llamaban quiches, ¿se me acuerdan? Algo así. Y todo era asociado. Yo recuerdo que en mi época hacían una celebración de la Navidad con personas adultas, y a mí me prestaban como niño Dios o como burrito, no me acuerdo, pero me prestaban como burrito, era eso. Pero para nosotros todo eso es familiar, las luces, la comida, los villancicos. Pero como acabamos de leer en el relato de Mateo, del Evangelio según San Mateo, sobre el nacimiento de Jesús, pudieron ver que no comienza con nada de esto. De hecho, el relato de la Navidad de Mateo comienza con algo raro para nosotros y aparentemente aburrido. ¿Quién disfrutó la lectura que acabamos de hacer? Sinceramente, ¿sí la disfrutaron? Es raro, ¿sí o no? Y eso que si usted va, por ejemplo, a Primera de Crónicas y lee los primeros 4 capítulos, hay 174 versículos que solo habla de nombres. No hay otra cosa, solo fulano engendró a sutano, sutano a perencejo, bongo le dio a borondongo, todo eso encuentra usted ahí, 4 capítulos completos. Ahora, vuelvo y repito, para nosotros es raro. Cuando uno lee eso, uno se acuerda de las páginas blancas del directorio telefónico. ¿Sí conocieron? ¿Alguno conoció? Para los millennials de esta época, las páginas, antes no había internet, entonces para esta época llegaban y le cambiaban a uno 2 libros así de gruesos, páginas amarillas y páginas blancas. En las páginas amarillas usted buscaba las empresas, porque no había Google, ni había manera de encontrarlas, y en las páginas blancas estaban todas las personas de Bogotá que tenían casa a nombre de ellos, y allí usted encontraba el teléfono. Era la única manera. Por ejemplo, cuando yo me enamoré de Claudia, ella no quiso darme el teléfono.
Me tocó en páginas blancas por el nombre del papá encontrarlo. No, mentiras, ella me mandó el teléfono por... ¿Cierto? Pero mire, como aunque esto parece un poco extraño y tedioso, recuerde que la Biblia enseña que toda la escritura es que inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir e instruir en justicia. Es decir, aquí en esta genealogía aparentemente tediosa encontramos verdades con respecto a la Navidad, que es lo que queremos compartir hoy. La primera de ellas la encontramos precisamente en el verso 1. Volvamos al pasaje inicial. Verso 1 de Mateo capítulo 1. Dice, libro de la genealogía ¿de quién? De Jesucristo. ¿Hijo de quién? De David. ¿Y qué más? Hijo de Abraham. Lo primero que encontramos en esta genealogía es que la Navidad es el cumplimiento del Salvador prometido. Y eso a mí me conmueve. La Navidad es el cumplimiento ¿de qué? Del Salvador prometido. ¿Por qué esta afirmación? Recordemos algo, en los primeros capítulos de la Biblia, cuando nosotros lo leemos, encontramos que Adán y Eva son puestos en el huerto del Edén. Dios les da algunas instrucciones. Adán y Eva desobedecen, caen en pecado. Dios los llama a ajuste de cuentas, les da las consecuencias por causa de su pecado. Pero además de eso, ahí en esos pasajes, Dios les promete que iba a enviar un Salvador nacido de una mujer. ¿Eso en dónde está? Génesis 3:15. Leámoslo. Va a aparecer en pantallas. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí le está hablando a Satanás. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este Génesis 3:15 para los teólogos se conoce como el protoevangelio, es decir, el primer evangelio. La primera vez en la historia de la humanidad que se habla de la venida de un Salvador fue ¿cuándo? Ahí. Entonces, ¿qué encontramos ahí en Génesis? Que Dios, antes de expulsar a Adán y Eva del paraíso, les promete enviar un Salvador, el cual le aplastaría, como dice aún el apóstol Pablo, la cabeza al diablo, para que ya no estuviésemos a expensas de la voluntad de él. Y este Salvador saldría a través ¿de quién? De una mujer. Eso es una promesa dada cuando Adán y Eva aún estaban en el paraíso. Ahora, algunos teólogos dicen que las mujeres judías que conocían esta promesa oraban, pidiéndole al Señor que fuesen ellas el instrumento a través del cual naciera ese Salvador. Había una esperanza en el pueblo de que el Salvador vendría. Entonces, piensen esto, el Señor promete un Salvador. Pero esa promesa pues es amplia, porque ahí empieza la raza humana a multiplicarse y hay cantidad de personas. Más adelante, recordémoslo, que cuando Dios llama a Abraham, le dice a Abraham que de él iba a ser una gran nación, ¿lo recuerdan? Y que a través de su simiente, él bendeciría a todas las familias de la tierra. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Porque el único que pudo bendecir a todas las familias de la tierra no fue Abraham, ni es la visión de una iglesia, sino es el mismo Jesucristo. Entonces, note cómo la promesa se va estrechando. Dios promete un Salvador, luego dice que vendría de la nación que haría a través de Abraham. ¿Cómo se llamó esa nación? Israel. Pero más adelante el Señor, hablándole a David, promete que ese Salvador vendría a través de la casa de David y su reino sería perpetuo. Por eso usted notó que Mateo comienza diciendo, libro de la genealogía ¿de quién? De Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque Cristo era el Mesías prometido,
el ungido. Cristo significa ungido. Por eso dice, libro de la genealogía de Jesús Cristo, es decir, Jesús el ungido, el cual fue hijo de Abraham e hijo de David. Entonces, aquí encontramos a Mateo a través de esta genealogía afirmando que Jesús es ¿quién? El Mesías prometido. Hoy en día uno escucha hablar de Mesías. De hecho, hay en la política personas que creen que el Mesías Salvador de Colombia es uno de ellos. Y eso no funciona así. Ha habido solo uno, un Mesías. ¿Y quién fue él? Cristo, el Salvador. Es decir, Mateo está afirmando en esta genealogía que el único que podía salvarnos y liberarnos de la condenación eterna y del pecado fue ¿quién? Jesucristo. Que ese Jesús que nació hace más de 2000 años es el Mesías. Y eso debe alegrar nuestro corazón, saber que el Mesías ya nació, hermano, ya vino. Por eso el apóstol, el apóstol Mateo, si lo podemos llamar así. Oiga, yo nunca había dicho apóstol Mateo. Uno siempre habla del apóstol Juan, el apóstol Pablo. Se oye como raro, ¿sí o no? Pero bueno, entonces digámosle Mateo porque Mateo está asegurando, porque recuerde que Mateo fue escrito a la primera audiencia, eran judíos, y ellos conocían la promesa de un Salvador. Nosotros tal vez en nuestra cultura no tanto, pero para ellos era claro. Y entonces él les dice que esta celebración de la Navidad, porque esto lo está hablando antes de empezar a hablar del nacimiento de Jesús, es el Mesías prometido que hacía miles de años el Señor había hablado que este vendría para nosotros. Y note que esto fue por gracia, porque ni el pueblo de Israel ni nosotros hizo lo suficiente para que el Señor enviara a Jesucristo, pero Él lo envió. Y ahí encontramos otra cosa importante, y es que el Señor, aunque a veces se toma su tiempo y para nosotros parece se tarda, Él siempre cumple ¿qué? Promesas, siempre. ¿Prometió un Salvador? ¿Lo cumplió? Sí. Ahora recuerdo otra cosa, pasaron muchos siglos, muchos años. Ahorita la canción que hablábamos, que cantábamos, habla de eso, que pasó mucho tiempo para que viniera el Salvador. De hecho, la historia nos cuenta que Israel, 400 años antes de que viniera Jesucristo, el Señor guardó silencio. Imagínense 400 años de silencio. Dios no habló. Y el pueblo pudo pensar durante todo ese tiempo que Dios se había olvidado de ellos. Yo sé que a veces nos pasa lo mismo, ¿sí o no? A veces creemos como que Dios guardó silencio y como que Dios no nos ha vuelto a hablar, como que Dios está lejos de nosotros, como que Dios está ausente. Pero aquí encontramos que aunque Dios parecía ausente y aunque parecía que se había olvidado de ellos, no fue así, porque finalmente cumplió lo prometido. Dios tiene el control de la historia, usted no puede olvidar eso. Yo no sé si usted notó cuando leímos al inicio la palabra engendró. Se repite todo el tiempo. Fulano engendró a Sutano, Sutano a Perencejo, y todo el tiempo engendró. Y eso nos habla de ese Dios que tiene la soberanía de poner todo en su lugar. Y eso tiene que llenarnos de confianza. Saber que Jesucristo fue prometido miles de años antes y realmente vino y Dios cumplió su promesa, tiene que llenarnos de esperanza a nosotros. Porque a veces aún en la vida vivimos sin esperanza. Tenemos un Salvador, amén. Pero no solo tenemos un Salvador, tenemos a un Dios que cumple ¿qué? Lo que promete. Que a veces, como lo hablamos hace un momento, no lo hace en el momento que queremos ni de la forma que queremos. Porque Dios actúa con un calendario diferente al nuestro. Dios obra de una manera que a veces uno ni siquiera lo entiende. A veces
vuelvo y le repito, nos parece que Dios está demorado. ¿Se acuerdan de José, el hijo de Jacob? Dios, a través de un sueño, le mostró lo que iba a hacer con él. Podríamos llamarlo una promesa. Pero ¿la cumplió al otro día? No, pasaron 13 años en la vida de José, y 13 años no fáciles. Fue vendido por sus hermanos, terminó siendo esclavo en Egipto, luego fue echado a la cárcel injustamente, se olvidaron de él. Pero finalmente ¿Dios cumplió su promesa? Sí, porque Dios ¿qué? Cumple promesas, hermano. Entonces nosotros no podemos meter a Dios dentro de nuestro calendario, porque Dios tiene su propio calendario. Además de eso, pues el Señor opera dentro de un marco de tiempo, si lo podemos llamar así, diferente al nuestro. Nosotros queremos, ¿cuándo? Ya. Por eso uno ora: Señor, quítame esta impaciencia, pero quítamela ya. No tiene sentido, ¿sí o no? Pero Dios tiene su tiempo, y lo vemos en el proceso para enviar al Salvador. Tardó siglos, pero lo envió, como dice el apóstol Pablo, en el cumplimiento del tiempo. Es decir, en el momento preciso. Y le repito, eso tiene que llenarnos de confianza. No solo porque tenemos un Salvador, sino porque tenemos un Dios que se mueve como Él quiere, pero siempre lo hace en el momento preciso. Y si no, acuérdese de Lázaro. Lázaro, ¿cuánto llevaba muerto? 4 días. Para la familia, Jesús llegó tarde. Pero no fue tarde, llegó ¿qué? A tiempo. Y le repito, eso tiene que darnos confianza. Confianza de saber que Dios obra conforme Él quiere. Pregunto, ¿quién de nosotros, si hubiese sido Dios, hubiese mandado a Jesús a nacer a un pesebre? ¿Cierto que no? Uno lo hubiera mandado a nacer en un castillo. Pero Dios, ¿qué hace? Él obra conforme a lo que a nosotros incluso no nos parece ni siquiera razonable. Entonces note todo lo que podemos aprender de lo que es la Navidad. Cumplimiento del nacimiento del Salvador. Pero también nos recuerda que hay un Dios que cumple lo que promete. Prometió un Salvador, y ese Salvador vino. Amén. Sigamos leyendo. Volvamos a Génesis verso 1 y vamos a leer el último verso de la genealogía, el 16. Entonces leemos el 1 y luego el 16. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. La segunda cosa que aprendemos es que la Navidad no es un consejo, es una noticia. ¿Qué es la Navidad? Una noticia. La Navidad no es un consejo, es una noticia. Mire cómo comienza la genealogía. Está hablando de Jesucristo y empieza a mostrar todo el recorrido por la historia de la humanidad, hasta que en el verso 16 dice: de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Es decir, ¿ese Salvador nació o no nació? Sí, nació. ¿Y esto por qué es importante? Porque aquí vemos que el nacimiento de Jesucristo es un hecho real, es un hecho histórico, hermano. Yo sé que la vida o el mundo tiene eventos importantes. Por ejemplo, cuando el hombre fue a la luna, aunque algunos lo desmienten, no sé si usted habrá visto eso, yo estoy por ese lado. La verdad, yo no creo que haya ido. Espero que sí. Pero ninguno de todos los eventos importantes de la historia de la humanidad, que son históricos y reales, cambiaron la historia y el curso de la misma. Solamente ¿cuál? El nacimiento de Cristo. Y usted sabe que el mundo se dividió en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Por eso Mateo no comienza su evangelio con frases como érase una vez, había una vez, hace mucho tiempo. No.
Generalmente estas frases, ¿para qué las utilizamos? Para cuentos, para historias que no son ciertas, para historias que uno no sabe realmente qué pudo pasar con ellas. Se utilizan para fábulas, hadas, esos cuentos de hadas, historias ficticias. Pero como Mateo no comienza así, sino Mateo comienza hablando del nacimiento de Jesucristo real e histórico, entonces vemos cómo la Navidad nos recuerda que nuestra fe, la fe que usted ha puesto y tal vez de la cual muchos se han burlado, descansa sobre algo real. Nuestra fe descansa sobre un hecho que es históricamente comprobable. Porque yo sé que hay gente que dice, ¿usted qué cree en su Dios si no lo ha visto? Miren la historia. Y la historia nos muestra a Dios. La historia nos habla de Jesucristo. Nuestra esperanza de Dios no es solo optimismo, hermano. Nuestra esperanza que hemos puesto en el Señor descansa sobre algo real. Descansa sobre un hecho ¿qué? Comprobable. Entonces, la Navidad no es un consejo, es una noticia. ¿Cuál noticia? El Salvador nació. No va a nacer, nació. Cada vez que usted escuche la palabra Navidad y esté en estas épocas, recuerde, es una noticia. Toda la Navidad nos recuerda una cosa: el Salvador nació. Y decimos, o digo, que no es un consejo, sino una noticia, porque hay una diferencia entre una noticia y un consejo. Y a veces nosotros tratamos la Navidad y la salvación como si fuera un consejo y no como si fuera una noticia. Me explico. Un consejo generalmente nos dice lo que nosotros debemos ¿qué? Hacer. ¿Sí o no? Además de eso, el consejo nos insta a hacer algo. Cuando usted escucha el consejo lo está moviendo a que usted actúe. Y todo lo que pase de ahí en adelante depende ¿de quién? De nosotros, de la acción que nosotros tomemos. Eso es un consejo. Pero la noticia es diferente. ¿Por qué? Porque una noticia nos dice lo que ya sucedió. Una noticia nos dice lo que ya pasó. Una noticia no nos insta a hacer algo, nos insta a reconocer lo que sucedió. Por ejemplo, ayer estaba mirando una página y decía que hay un hombre que nosotros conocimos hace muchos años, se llamaba Reinhard Bonnke, que falleció ayer. Eso es una noticia. Eso me lleva a hacer ¿qué? A reconocer que ese hombre murió. No me lleva a hacer algo, me lleva a ¿qué? A reconocer. La noticia nos dice que algo ya pasó, alguien ya actuó. Para entenderlo para nosotros, imagínese que usted está en una ciudad y hay un ejército que avanza contra la ciudad donde usted está para atacarla. Esta ciudad, ¿qué necesitaría? Consejos para defenderse y para prepararse del ejército que viene a atacarla, ¿sí o no? Pero resulta que el ejército que venía a atacarla, en el camino, fue interceptado por otro rey que derrotó ese ejército. Ahora, ¿la ciudad donde usted está sigue necesitando consejos? No. ¿Qué necesita? La noticia. ¿Qué noticia? Que ya alguien los salvó. Y la Navidad es eso. ¿Una qué? Noticia. ¿Por qué? Porque nos dice que Dios se hizo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Nos dice que el Salvador esperado ya nació. Y nos dice y nos recuerda a nosotros que ese Salvador ya hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. ¿Eso es una qué? Noticia. Y frente a esa noticia, ¿nosotros qué debemos de hacer? Aceptarla, hermano. Creer en lo que la Biblia nos enseña. Por eso la salvación de la cual nos habla la Navidad no es un consejo. Porque no hay nada que usted y yo podamos hacer
para alcanzar esa salvación. La salvación es una noticia, nos dice lo que Dios ya hizo a través de Jesucristo. Cuando usted ve la Navidad le está diciendo, Cristo vino y murió para su salvación. Eso es una noticia. Y pienso, la mejor noticia que nosotros hayamos podido recibir. Amén. ¿Vamos claros hasta ahí? Entonces, para concluir este segundo punto, mire, la noticia de la Navidad que nos dice que Jesús irrumpió en el mundo con un propósito. ¿Cuál fue? Salvarnos. La noticia de la Navidad nos dice que ese Jesús vino a tomar nuestro lugar, a pagar el precio de nuestro pecado y a recibir lo que nosotros merecíamos, castigo. Y a través de eso, ¿qué hizo? Nos salvó. Y todo fue por gracia. ¿Fue por qué? Por gracia. Note que hasta aquí, ¿qué hemos hecho usted y yo para alcanzar esa salvación? Nada. ¿Qué hicimos usted y yo para que Dios enviara a Jesús al mundo? Nada. Todo es por gracia. Por eso el nombre de la enseñanza. La Navidad, la expresión de la gracia de Dios. Avancemos. Mateo 1, pero vamos a leer el verso 2. Y les voy a pedir que se graben 3 nombres de los cuales vamos a hablar dentro de todos los que están acá. ¿Tiene el verso 2? Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y ya viene el primer nombre. Y Judá engendró de Tamar, diga Tamar. No, tamal no, hermano. Es cierto que estamos en Navidad, pero no. Tamar, ¿cómo es? Tamar, eso. Judá engendró de Tamar, ¿a quién? A Fares y a Zara, Fares a Esrón y Esrón a Arán. Verso 4. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Verso 5. Salmón, es que era a ver si estaban en la jugada. Salmón engendró de Rahab, diga Rahab. Ya tenemos 2 nombres, ¿cuáles son? Tamar y Rahab. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth, diga Ruth. Ahí tenemos los 3, ¿cuáles son? Tamar, Rahab y Ruth. Engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. La tercera cosa que encontramos es que la Navidad nos recuerda que la salvación es para toda clase de personas. ¿Para toda clase de qué? De personas. Vemos que la Navidad nos recuerda que ese que nació es el Salvador prometido. Vemos que la Navidad nos recuerda que hay una noticia, que Él vino a salvarnos y nos salvó. Ahora vemos que esta genealogía nos muestra que la Navidad nos recuerda que la salvación que Él obtuvo es para toda clase de personas. ¿Saben por qué? Porque es por gracia. Mire, en la actualidad, una manera de mostrar quiénes somos, una manera de recomendarnos para una empresa o para los demás, una manera de presentarnos ante otros es a través de algo que se conoce como currículum. ¿Qué es un currículum? Un currículum no es otra cosa que una lista de títulos y experiencias laborales y logros. Eso es un currículum. Toda la lista de experiencias laborales, títulos obtenidos y logros. ¿Eso es qué? Currículum. Ahora, en la época cuando nació Jesús, la cosa no era así, no había currículum. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una cultura más individualista y por eso los currículum, ¿de quién hablan? De nosotros, no hablan de nadie más. Allí usted no coloca, mi nombre es Víctor, hijo de Margarita y Germán, nacido en el Salazar Gómez, el 20 de marzo del 66 a las 7:15 de la noche. No aparece nada de eso. En nuestro currículum
solamente habla de quién, de nosotros. Pero como la cultura de Jesús era bien diferente a la nuestra, ya que era una cultura como más de comunidad y más centrada en la familia, ellos, para darse a conocer, utilizaban las genealogías. Las genealogías eran el currículum de la persona y esta mostraba la familia, el clan, el linaje, y era la forma de decirle al mundo, este soy yo. Así era en esa época. Ahora, lo interesante es que en esa época, como en la nuestra, se retocaban las genealogías, es decir, se retocaban los currículum como se hace hoy en día. Cuando usted va a presentar un currículum, usted coloca la empresa de donde lo echaron, por malo, o por perezoso, o por irresponsable, ¿cierto que no? Uno dice, no, esta no. ¿Usted coloca de referencia el banco al cual usted no le ha pagado? Referencia Codensa. No van a hablar bien de nosotros. Entonces, en esa época también retocaban. Imaginen referencia a la suegra. Mi suegra hablaría bien de mí. ¿Ellos qué hacían en esa época? Ellos omitían los ancestros que dieran una mala imagen de ellos. La historia cuenta que, por ejemplo, Herodes el Grande eliminó de su genealogía algunas personas que no tenían el abolengo que él tenía. Las eliminó de ahí. Ahora, pero nosotros mirando la genealogía de Jesucristo, vemos que Mateo no la maquilla. Mateo dice lo que había. Nombra de hecho algunas personas que tal vez usted y yo las sacaríamos de nuestra genealogía. Personas que tal vez usted y yo las borraríamos de nuestro currículum. Pero recuerde que Mateo fue escrito inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y ahí hay unas cosas curiosas que nos muestran que la salvación es para toda clase de ¿qué? De personas. Lo primero que encontramos allí es que Mateo nombra mujeres. ¿Qué nombra? Mujeres. Ahora, para nosotros eso es normal. No las nombra y verá. Mejor me tomo esta agua. Para nosotros normal, pero para la época de Jesús eso era inusual. ¿Por qué inusual? Porque las mujeres eran marginadas de género, se les excluía por el género, por ser mujeres. Ellas las tenían en una posición como si no valiesen nada. Pero ¿qué hace Mateo? Las incluye dentro de la genealogía de Jesús. Ahora, otra cosa es que no solo nombra mujeres, sino la mayoría de las que nombra no son judías, son gentiles. No son del pueblo judío. De hecho, hay dos cananeas y hay una moabita. Recordamos de dónde salieron los cananeos. La historia cuenta que Noé, cuando bajó del barco, ¿cuántos hijos tenía? 3. ¿Cómo se llamaban? Sem, Can y Jafet. Y dice que un día Noé preparó vino, tomó, se embriagó. Uno de sus hijos, y de la borrachera se desnudó. Y uno de sus hijos se burló de él. ¿Quién fue? Can. Y sobre él vino una maldición. ¿De dónde cree que nació los cananitas? Entonces usted ya va sabiendo que esta era una raza impura para los judíos. Y aquí Mateo nombra a 2 cananeas. ¿A quiénes? A Tamar y Rahab. Es decir, no eran del pueblo judío. Aquí nombra a otra que no es cananea, pero sí es moabita, y era Ruth. ¿De dónde salieron los moabitas? ¿Se acuerdan cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra? Y su hija, la esposa se convirtió en estatua de sal. Él se fue con sus 2 hijas, se metieron en una cueva, y estas 2 bellezas emborracharon al papá y se acostaron con él, y de ahí nacieron las moabitas, de una de ellas. Entonces, Ruth era moabita, Tamar y Rahab
eran cananeas. Entonces, vemos 3 mujeres de naciones impuras para los judíos antiguos. De hecho, a este tipo de personas, de estos pueblos, no se les permitía entrar ni siquiera al templo para adorar al Señor, porque eran de pueblos impuros. Entonces encontramos a un grupo de marginados raciales, pero aunque eran marginados raciales, están ¿en dónde? En la genealogía o en la familia de Jesús. Otra cosa importante, lo más sorprendente de estas mujeres que Mateo nombra, es que 2 de ellas tenían una reputación de 4 en conducta. Es decir, bueno, usted le pondrá la calificación. Mire, ¿a cuánto les gusta el chisme bíblico? El bíblico. Entonces, vamos, no hay, es por molestar. Es solo para, a ver si me están poniendo cuidado. Miremos quién era Tamar y qué pasó con ella, porque muchos no conocen la historia de ella. Miremos el verso 3. Dice, Judá engendró de Tamar, ¿a quién? A Fares y a Zara, Fares a Ron y Ron a Aram. Mire, les voy a decir quién era Tamar. Imagínense que Judá fue uno de los hijos de Jacob. Ustedes saben que Jesús es el león de la tribu de Judá, entonces viene de esa genealogía. Resulta que Judá tuvo varios hijos. Uno se llamó y se casó con Tamar. Pero resulta que era malo y el Señor le quitó la vida. Entonces en esa época estaba la costumbre de que tenían que darle al hermano que sigue para que tuviese descendencia con la viuda. Entonces el que seguía se llamaba Onán. Y Onán, y usted lo puede leer, eso está en Génesis 38. Onán, cuando tenían relaciones con Tamar, él hacía trampa. Y usted puede leer la historia, que era lo que él hacía. El Señor se enojó por eso, Dios, y le quitó la vida. Entonces quedaba otro hijo que seguía, que era Sela, pero él era más pequeño. Entonces Judá le dijo a Tamar que esperara que Sela creciera para dárselo como marido. Pero Judá no cumplió. Entonces Tamar un día se vistió de prostituta y se acostó con su suegro. Y de ahí nació ¿quién? Fares. Es hijo de un incesto, una familia disfuncional. Y de ahí viene ¿quién? Jesucristo. ¿Se está dando cuenta qué clase de personas Dios incluyó para salvar? Mire el verso 5. Dice, Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. ¿Se acuerdan quién era Rahab? Miremos qué dice la Biblia, Josué 2:1, para que no haya chismes, después me regañan. Josué 2:1, véalo. ¿Se acuerdan cuando estaban a las puertas de la tierra prometida? Josué envía 2 espías. Ahí está la historia. Dice, Josué hijo de Nun envió de Sitín 2 espías secretamente diciéndoles, anda, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron, ¿y qué hicieron? Y entraron en casa de una profesora. No, mi versión dice otra cosa. No, mentiras. Dice, y entraron a casa ¿de quién? De una ramera que, ¿cómo se llamaba? Rahab. Y posaron allí. ¿Se va dando cuenta quiénes eran? Unas joyitas, dice. Verso 6. Miren lo que dice el verso 6. Isaí engendró ¿a quién? Al rey David. Por fin, hermano, alguien importante, ¿sí o no? Por fin alguien de clase, de abolengo, un rey. Pero siga leyendo y verá que no es así. Y el rey David engendró a Salomón de su esposa más amada. No, de la que fue mujer de Urías. ¿Se da cuenta? Note algo. Mateo no nombra a Betsabé, porque así se llamaba la esposa de Urías.
Porque si de pronto Mateo nombra a Betsabé, los que no conocen la historia quedarían sanos, ¿sí o no? Pero Mateo no omite el nombre de Betsabé porque la desprecie o algo así, sino para mostrar quién era David. ¿Sí ha notado que Dios en la Biblia nunca esconde el pecado de sus elegidos? Los muestra tal cual, hermano, como cartas abiertas. Entonces, aquí Mateo nos recuerda un hecho trágico, terrible de la historia de Israel: el adulterio y homicidio intelectual del rey David. ¿A quién mató David? A Urías. Yo sé que todos conocemos la historia de Urías, pero yo no sé si ustedes recuerdan o sabían, la Biblia cuenta un hecho de David cuando era perseguido por Saúl, que él se metió a la cueva de Adulán con 40 hombres allí, los cuales estuvieron con él, lo defendieron y lo ayudaron. ¿Quién creen que estaba ahí con David? Urías. Entonces, Urías era cercano a David, hermano. Tal vez podríamos exagerar y decir que tal vez David le debía la vida a Urías. Pero aquí encontramos a David durmiendo con la esposa de su amigo, la deja embarazada y para tapar su falta, ¿qué hace? Lo manda a matar. Qué bonita familia. ¿Verdad que sí? O sea, uno mira, y todos esos están en la familia ¿de quién? De Jesús. La genealogía de Jesucristo. Entonces, resumamos lo que hay en esta lista que acabamos de leer. Marginados morales, adúlteros, personas que nacieron de relaciones incestuosas, prostitutas, hay fracasados morales, hay marginados raciales, hay marginados de género. De hecho, la ley de Moisés apartaba a todo este tipo de personas de la presencia de Dios, pero sin embargo, Jesús reconoce públicamente que esos son sus antepasados. ¿Saben cómo se llama eso? Gracia. Todos ellos entraron a la familia de Dios, ¿por qué? Por gracia, por nada más. Pensemos en David. David pudo haber dicho: es que yo soy rey, soy de la realeza, tengo riquezas, soy judío, pero aún así entró a la familia de Dios por gracia. Entonces, Navidad nos recuerda que las prostitutas y los reyes se sientan a la misma mesa, a la mesa del Señor. ¿Todo por qué? Por gracia. La genealogía de Jesús nos muestra que todos aquellos que de alguna manera podíamos estar excluidos por nuestra cultura, por nuestra sociedad, por nuestro pasado, por el fracaso, por todos los errores que usted y yo hemos cometido, podemos ser parte ¿de qué? De la familia de Dios. Eso nos muestra Navidad. Todos podemos ser parte de la familia de Dios. No importa nuestro currículum, no importa nuestra genealogía, no importa lo que hayamos hecho. Si creemos en Jesús y nos arrepentimos, podemos unirnos a Él y alcanzar esa gracia de salvación. Eso es confirmación. Ahora, uno podría decir, pero es que yo he fallado muchas veces. La verdad, si yo miro mi vida es un desastre. Yo le digo, mire la genealogía de Jesús. Solo desastres, hermano. Todos fallaron y estaban por gracia. Yo sé que el mundo valora el linaje, valora el dinero, valora la raza, la clase, la aparente perfección, pero Jesús no valora eso. Y hay un pasaje, hermano, que a mí me quiebra. Mire lo que dice Hebreos 2:11. Hebreos 2:11. ¿Lo tiene? Dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Jesús se avergüenza de llamarnos hermanos? No.
¿Hemos fallado? Sí. No deberíamos ni estar aquí, hermano. No deberíamos ni tener la oportunidad de adorar al Señor como lo hacíamos hace unos minutos, pero Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros con todos los pecados que aún tenemos, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Lo bueno es que en Jesús ya no tenemos que demostrar quiénes somos. Lo único que necesitamos es esa gracia de Dios, la cual podemos obtener aún a pesar de nuestros fracasos. Por eso y por todo lo anterior, la Navidad es la expresión de la gracia de Dios. Amén. Cada vez que vea Navidad, recuerda una cosa: es para todos nosotros, es para toda clase de personas, y por gracia tenemos la oportunidad de ser parte de esa familia. Amén. Colóquese en pie, vamos a orar.